Cuando Dios declara justo al que no lo es. Cuando Dios declara justo al que no lo es. Quiero que busquen su Biblia, Romanos capítulo 4. Leemos los versos del 1 al 5 y luego del 13 al 17. Lo puede buscar, en la pantalla va a salir también el texto bíblico. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia, le fue contado a justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe es contada por justicia. Seguimos con los próximos versos. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino que por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley no son los herederos, vana es la fe y anulada es la ¿qué? La promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, ya conmigo, es por la fe. Para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, al cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, nuevamente va para el texto bíblico del Antiguo Testamento, que por Padre de mucha gente te ha puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que ¿qué? Como las que son. Amén. Se pueden sentar. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu palabra, por tu promesa y por el culto que hemos comenzado y ya te hemos rendido adoración, pero ahora queremos escuchar tu palabra. Esa palabra que es cortante como dos filos y que habla y penetra lo más íntimo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Señor, que podamos salir transformados por tu palabra, porque es tu palabra la que es viva, es tu palabra la que nos transforma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es interesante el texto, el tema, lo dice con toda intención, porque nosotros, el término justicia para nosotros es muy distinto. Miren las noticias y todo lo que está pasando en el mundo. El caso, yo no sé cuántos vieron el caso del enfermero y el biólogo, cuántos se sintieron indignados por la determinación que se tomó. Fíjese, pero yo veía los comentarios y hay muchas personas a favor del enfermero. Así que la palabra justicia para cada ser humano es distinta. Cada cual la ve según su perspectiva de vida, según su circunstancia. Pero cuando hablamos de la justicia y de Dios, hablamos de lo que Dios hace por medio de su Hijo Jesucristo. Es algo que constantemente Jesús lo enseñó y nos guió a eso. Pablo lo entendió muy bien. Pablo lo entendió muy bien y habla sobre la fe. Y habla sobre el que no hay cosa que usted y yo podamos hacer que nos haga justo.
¿Por qué no hay nada que usted y yo podamos hacer que nos haga justo? Porque posiblemente al momento, al instante, puede ser que fallemos, erremos en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Algo posiblemente hagamos que nos haga injusto delante de Dios. Así que Pablo escribe a una comunidad mixta en Roma, que habían judíos que confiaban en la ley todavía y gentiles que venían del paganismo. Y el debate central no es simplemente lo moral, era de identidad, de identidad. ¿Quién pertenece verdaderamente al pueblo de Dios? ¿Quién realmente pertenece? Porque para el judío, el gentil debe de judaizarse, tiene que cumplir ciertos requisitos para poder ser aceptado como hijo e hija de Dios. Según el doctor Raymond Brown, que teólogo, dice que Pablo no está atacando la ley como mala, sino rechazando que la ley pueda ser el fundamento de la justificación. Es interesante porque cuando uno lee a Pablo habla, por ejemplo, un texto que nosotros utilizamos mucho: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Lo que Pablo se refiere a la letra mata, se está refiriendo, la ley te hace culpable, te hace pecador. La ley te mata, la ley te hace pecador, te hace culpable, mas el espíritu, más la gracia de Dios da vida. Es el contraste de la ley y la gracia del Señor. Constantemente él está comparando en los textos bíblicos sobre la ley y sobre la gracia, y utiliza entonces personajes del Antiguo Testamento, en este caso Abraham, donde él aclara y le rompe los pensamientos a los judíos que estaban allí en Roma. ¿Por qué razón? ¿Quién realmente puede ser aceptado por Dios? Es una pregunta que nosotros nos podemos hacer hoy en día. Cuando llega alguien a nuestra iglesia y nosotros pensamos que no merece ser digno de algo. No, pero es que esa persona todavía necesita afincarse más con Dios. No, porque esa persona tiene que someterse más a Dios. ¿Ven? Nosotros medimos, etiquetamos a las personas como fríos y como ¿qué? Como calientes. No sé si usted ha escuchado los términos de, no, es que esa iglesia son fríos, esa gente no habla lengua, esa gente no tiene manifestaciones. Porque para mucha gente, si usted no hay manifestación y no hay ese auge del Espíritu Santo, pues es una iglesia fría, nos etiquetan como frío. No importa si nos amamos, no importa si damos amor, lo que importa es que haya manifestaciones y señales, que la Biblia establece que eso en algún momento se va a ¿qué? Acabar. Pero el amor, que es la señal más grande, gracias hermano Luis, la señal más grande de la presencia del Espíritu Santo, que es el amor, la gente no lo puede entender. ¿Quién realmente puede ser aceptado por Dios? Los judíos pensaban en el padre de la fe, Abraham, como el héroe de las obras. Y fíjese que Abraham, ¿verdad? Pablo lo toma a él mismo y demuestra algo que es revolucionario. ¿Por qué? Porque si el judío piensa que hay que hacer obras para ser digno ante Dios, Abraham, Pablo lo utiliza como el mismo ejemplo para ellos, para decirle, pero es que Abraham no fue digno por sus obras, fue digno por su fe. No fue digno porque hizo algo, sino porque creyó. Por eso le llaman el padre de la fe. Y él es digno y toda su descendencia, no por lo que él hizo y lo que pudo hacer, sino por lo que él creyó. Y lo que está diciendo Pablo en el texto es que ustedes están utilizando mal el ejemplo de Abraham. Porque Abraham no hizo nada para alcanzar ser digno, sino que creyó, actuó conforme a lo que creyó. Entonces, aquí aparece una de las declaraciones más escandalosas del Evangelio. Dios entonces justifica al impío. Dios
está justificando a alguien que no se lo merece. Dios está justificando a alguien que nosotros nos cuesta creer que Dios pueda perdonar a alguien. Y eso voy a ir un poco más para atrás, y hablé de eso hace poco cuando me hablaba de Habacuc. ¿Se acuerdan de Habacuc? El profeta Habacuc. Habacuc estaba indignado con Dios porque pensaba que Dios tenía que castigar al pueblo. Y el cuestionamiento de Habacuc es: ¿por qué tú permites tanta maldad y no le mandas un rayo? No nos castiga. ¿Por qué no pasa nada? Yo no veo que tú haces algo. ¿Por qué tú lo permites, Señor? Porque ese es el pensamiento judío. Ese es el pensamiento de la retribución, de que Dios te castiga si tú haces algo malo, de que algo te va a pasar si tú desobedeces a Dios, que si te enfermas es que tienes un pecado oculto, algo te está pasando. Y eso es un pensamiento erróneo de Dios, porque lo que establece el texto es que Dios, aunque me cuesta y te cuesta creerlo, está justificando, al impío. No dice que Dios justifica al bueno. No dice que Dios justifica al que mejoró algo. Dice que Dios justifica al impío, y eso cambia todas las cosas. Porque lo que está diciendo Pablo en el texto es la religión te invita a trabajar, a accionar, a hacer algo, obras. Sin embargo, la fe nos invita a confiar. Ya conmigo, confiar. Pablo usa una ilustración sencilla en los versos luego del versículo 5. Pablo usa la ilustración sencilla: al que trabaja, el salario no es un ¿qué? No es un regalo. Si tú trabajas, tú mereces un ¿qué? Un salario. Al que cree, la justicia le es contada, le es añadida. Esto es importante. El obrero recibe lo que merece. El creyente recibe lo que no se merece. Porque aunque yo creyere, de alguna manera estamos fallando a Dios. A menos que usted piense que usted es un santo y que en algún momento cuando usted se muera le van a hacer en algún lado un busto o algo, como un santo no, porque de alguna manera hemos errado, fallado. En algún momento hemos sentido coraje. En algún momento hemos sentido atracción. En algún momento hemos sentido que le hemos fallado a Dios. Sin embargo, nuestra fe nos justifica delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? El obrero recibe lo que merece, el creyente recibe lo que no merece. La religión dice: hay que hacer más para ser aceptado. El evangelio dice: cree y serás aceptado. Por eso la gente, y yo creo en el diezmo como parte de mi adoración al Señor. Yo creo en el dar a Dios como parte de mi adoración. Pero yo no creo que yo tengo que dar el diezmo para yo eliminar mi culpa ante Dios. Yo no tengo que darle a Dios algo para que diga: qué bueno que tú diste eso, ahora yo te voy a eliminar estos pecados porque me diste dinero. Ahora te voy a eliminar. Si haces buenas obras, yo te voy a eliminar esto. Si haces esto, yo te voy a eliminar. Y te voy a seguir eliminando pecados mientras sigas haciendo cosas buenas. No se fundamenta de eso. Hacemos buenas obras, hacemos buenas acciones porque es nuestro llamado a servir y darnos en adoración al Señor. La salvación, mi salvación y tu salvación, no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que alguien hizo en la cruz del Calvario, y lo hizo para que todo el mundo que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cree y serás aceptado. Y aquí está la diferencia entre el salario y la gracia. Muchos creyentes viven agotados espiritualmente porque siguen intentando ganarse algo que ya fue otorgado por medio de Cristo. Yo me doy cuenta cuando alguien se muere, cuán importante es para la gente
que esa persona se vaya para el cielo. Yo una vez pastoreé a alguien que se le murió un familiar. Este muchacho era un gatillero de área este. Y cuando se muere, pues, desde que yo entendí la gracia, yo siempre he predicado sobre el consuelo. En un funeral tú no vas a decir que si la persona se fue para el cielo o no se fue para el cielo. Eso no me corresponde a mí. Y yo prediqué sobre la gracia, sabiendo que el que estaba allá había matado unos cuantos y tenía un punto de droga en el funeral. Cuando salgo del saloncito del funeral, un hermano en la esquina, a toda boca, sabiendo que había familiares allí de él, me dice: pastor, yo espero que tú lo habías enviado a ese muchacho para el cielo. Yo espero que tú no lo hayas enviado para el cielo, porque ese sí que fue malo. Yo no podía creer, perdonando la expresión, semejante estupidez. Hay que ser inmaduro, hay que ser religioso, hay que ser una mente tóxica para tú hacer un comentario a un funeral y tú siendo cristiano. Porque entonces, si tu comentario es ese, no has entendido que la gracia no nos pertenece a nosotros. La gracia es un regalo que le pertenece a Dios. Y como le pertenece a Dios, Él se la da al que tú piensas que no se la merece. ¿Sabes por qué? Porque al fin y al cabo yo tampoco me la merezco. Usted se la merece. Si usted piensa que usted se merece la gracia, usted tiene un ego bien grande. Si usted piensa que usted se merece la gracia, su ego es muy grande, su autoestima es muy grande. Porque ninguno en la faz de la tierra se lo merecía. Por algo Cristo vino a este mundo. Por algo Cristo vino a este mundo, porque dijo: John, es que John va a volver a hacerlo, Karina lo va a volver a hacer, el pastor, Nacho, ese cabeciduro, ya la cabeza es más grande que su cuerpo. Y sigue mirando: Joan, yo conozco tus pecados, Carlos, yo conozco los tuyos también. Y sigue así mirando y Dios dice: no, yo tengo que enviar a mi hijo. Y lo voy a hacer por amor, porque amo a John, amo a Karina, amo a Arlene, amo a Joan, amo a Carlos, amo a Fernando, amo a Yane, amo a Miguel, amo a todos, amo al pastor, los amo a todos. Y como amo a todos, voy a entregar a mi único hijo para que nadie se pierda. Y es por medio de Él, es por su gracia. No nos merecemos el perdón de Dios. Por más que llevemos 40 años, por más que llevemos en el ministerio, por más que hagamos algo, no nos merecíamos el perdón de Dios. Es algo que Él lo da por medio de su Hijo, de su único Hijo. Por eso usted y yo tenemos que servirle. Por eso usted y yo tenemos que adorarle. Por eso usted y yo tenemos que entregarnos, como dice Romanos, como ofrenda viva, como sacrificio vivo, para agradar al Señor, porque Él lo hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No se agote espiritualmente pensando que lo que usted va a hacer le va a dar más salvación o puntitos. No es creyendo. Haga las obras para adorar al Señor. Haga su servicio, de su ofrenda, su diezmo, su primicia. Hágalo para adorar al Señor. Para adorar al Señor, no para controlar, no para pensar que esto es mío. Hágalo para adorar al Señor. Dice amén conmigo, mi amado. Brown señala que el lenguaje que Pablo utiliza en el texto es un lenguaje forense. Porque Dios actúa como juez que declara justo al impío basándose en la fe y no en obras. Por eso yo puse un mallete ahí en la promoción, porque cuando Dios da con el mallete, te está quitando toda culpa. Te está quitando toda culpa. Dios justifica primero y transforma después, pero es quitando toda culpa por medio de su gracia. Dios no espera que el impío deje de ser impío para justificarlo. Lo voy a repetir. Yo siento que usted va a decir: este pastor se está volviendo loco. Dios no deja que el impío deje de ser impío para justificarlo.
Dios lo justifica simplemente por amor y por su gracia. Nosotros pensamos, no, cuando yo deje de hacer tal cosa, la vas a dejar hoy. La dejas hoy, mañana vas a ser tentado a hacerlo nuevamente. Y posiblemente mañana venciste, pero posiblemente el otro día caíste nuevamente. ¿Y qué tú vas a pensar? Que Dios está como yo le hago a mi hija, que la castigo a veces. Sí, porque la gente piensa que ella es santita, pero ella también se las trae. Le digo, te voy a quitar el iPad. Te voy a quitar el iPad por tantos días. Y que me diga algo, que estoy puesto para ti. Pero al día que le dije, ¿qué hago? Se lo doy nuevamente. Y posiblemente antes, porque ella tiene una cara que me manipula. Ella sabe ya cómo manipularme. Se ríe porque sabe verdad. A veces, papi, aquel día yo puse esa carita. Caíste. Así me dice, caíste. Y yo sé que caí, mi amor, que yo te amo tanto. Pero Dios no está así con nosotros. Dios nos dice, yo te voy a entregar ya la salvación. Pero si te portas mal, te la voy a quitar. No es una paleta que Dios nos está dando. Que le damos a un niño. Porque la salvación no es por lo que yo pueda hacer, es por la gracia de Cristo. Y cuando entendemos eso, no es que yo vivo ahora para pecar. Yo vivo con una responsabilidad de que no debo de fallarle a Dios por lo que su Hijo hizo por mí. Es un peso de gloria, pero es una carga que tengo yo como hijo de Dios, responsable de la gracia. Pero yo tengo que entender que Dios me justifica, pero Dios no espera que yo deje de fallar para Él justificarme. Mire, vamos por otro ejemplo. El ejemplo forense. Cuando dice que a Abraham le fueron contados, para que usted entienda, la ley fue creada siglos después, cuando Abraham estaba en la tierra. Y Abraham fue justificado antes que la ley fuera creada. Así que la ley no te justifica. Ya Dios había justificado a Abraham por medio de ¿qué? De la fe, de su creencia, de lo que él creía. Imagínense que usted tenga una deuda en tarjetas de crédito, en préstamos, y tú dices que esto es interminable. ¿A cuánto le ha pasado eso? No me alce la mano, por favor. No me alce la mano, por favor. Pero sé que hay muchos, y nuestra sociedad vive como nuestro gobierno, endeudado. Y uno dice, Dios mío, imagínese que usted se levante mañana y que cuando usted mira la cuenta, el balance está en cero. Imagínese, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén. Y uno dice, ojalá Dios escuche al pastor, Señor, lo recibo ahora mismo. Así es Dios con nuestra culpa. Nuestro balance está en cero. Lo que Pablo está diciendo, tú fallaste, pero en el cielo tu balance, tus pecados fueron cubiertos. No por lo que tú hiciste y vas a hacer, sino por lo que Dios declaró en ti. Y eso es lo que está diciendo el texto en el verso 13. Abraham fue declarado justo. La ley vino después, la circuncisión vino después, pero Abraham en Génesis fue declarado justo. Y la palabra contada, que significa logizomai, implica acreditación. Algo que no era tuyo se te fue otorgado. En tu cuenta de banco, algo que no era tuyo se te fue depositado. Algo, ¿para qué? Para saldar tus deudas, para que tus pecados fueran borrados, para que tú fueras libre, para que fueras justificado. Que cuando fueras al tribunal, de momento dicen, ya no eres culpable, pero es que yo lo hice. No, pero es que algo pasó que no eres culpable. ¿Cómo fue esto? Cristo lo hizo. No eres culpable ante Dios. No eres culpable. No eres culpable porque Cristo pagó tus deudas. ¿Cuántos dicen amén por eso, mi amado?
Y dice en los versos 16 y 17, por tanto es por fe, para que sea por gracia. Si dependiera de la ley, nadie heredaría la promesa de Dios. Cada vez que usted lea los mandamientos, yo pienso, yo estoy frito. Estoy fastidiado. Yo estoy frito cada vez que leo los mandamientos. Pero digo, gracias a Dios, porque no es por la ley, es por tu gracia. Pero como dependemos de la gracia, todos pueden acceder a esa fe por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el texto que Dios da vida a los muertos. Y dice algo más importante, y abundo esto y termino. Llama las cosas, declara las cosas que no son como si fuesen. La justificación no depende de tu capacidad de sostener a Dios. Depende del poder de Dios para Él sostenerte a ti y sostenerme a mí. El escándalo para mí más grande de este texto bíblico o del Evangelio no es que Dios premia al bueno, es que Dios declara justo al que no lo es. Eso es un escándalo. Pero esto se fundamenta en el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es así. No importa cuántas horas tú trabajes, todos van a cobrar lo mismo. No importa cuántas veces te hayas perdido, Dios va a ir por gracia a abrazarte y darte una nueva identidad. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es riqueza, mi amado. El reino de Dios no es como yo escucho a estas iglesias hoy en día. No, porque el reino de Dios, tú eres hijo de Dios, eres hijo de un rey y vas a ser próspero y vas a recibir una casa. No, la casa que tienes es muy pequeña, tienes que tener algo más grande porque tú eres hijo de un rey, aleluya. Y vas a recibir dinero y todo el tiempo se fundamenta en eso. Y tú dices, ¿y cuándo es que vas a entender que el reino de Dios no es eso? Tus posesiones, lo que tú tienes, tú lo puedes tener si tú quieres, pero tienes que trabajar, estudiar. No hay mayor profecía que yo te pueda decir para que tú seas próspero, que estudies y trabajes. Y que trabajes fuerte, que te esmeres. Porque si trabajas y te esmeras, te van a ascender por tu esfuerzo. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios todos somos vistos igual. Para el que caiga culpa, mi amado, este mensaje es para ti. Para el que caiga culpa, Dios no te pide perfección, te pide fe. Para el religioso que no entiende y que vive con ese orgullo de lo que cree, no puede presumir delante de Dios la gracia, porque la gracia es un regalo que no te pertenece. Para el que se siente indigno y dice, no, pastor, es que yo no puedo, yo no merezco eso. Justamente al que piensa así, Dios lo está justificando. No por lo que tú puedas hacer, sino por lo que Cristo hizo por ti. Al final del día, el texto dice que Dios declara las cosas que no son en tu vida como si fuesen. Y esto es importante que lo podamos entender. Nosotros muchas veces escuchamos, declara tú. No. Quien declara en tu vida es Dios. Quien te declara culpable o inocente es Dios. Y Dios está declarando las cosas que no son en tu vida como si fuesen. Dios te está declarando a ti bendecido, te está declarando sano, te está declarando digno, te está declarando hijo, hija, te está declarando con una nueva identidad, te está declarando lleno de gracia, de bondad, de amor, porque Él te ama con amor eterno. Por lo tanto, mi amado, nosotros tenemos que entregarnos a Él. Yo cuando descubrí la gracia del Señor, cuando descubrí el amor de Dios hacia mi vida, vuelvo y repito, yo todavía reflexiono en mis 49 años, que de hecho voy para 50 años este año.
Y lo voy a celebrar en grande, mi amado. Voy a rebajar 50 libras este año. Mira, Amaury, como me mira. Amaury, qué poca fe tienes sobre mí. Amaury, di 50 libras y Amaury dijo, eso es mentiroso, pastor. Estoy bromeando, no son 50 libras. No sé cuántas vaya a bajar, pero voy a bajar algo. Porque cuando cumpla 50 las voy a aumentar todas el mismo día. Pero aún en mis 49 años yo reflexiono y digo, Señor, tengo muchos patrones en mi vida que yo te entrego y sigo cometiendo errores. A veces me siento indigno de las bendiciones de tener una familia hermosa, de la iglesia. Me siento a veces indigno, pero cuando leo el texto siempre Dios me recuerda, Carlos, pero es que no es por lo que tú puedas hacer, es por lo que yo hice por ti. Y Dios te dice en esta hora, Dios te declara a ti y a mí, nos declara hijo de Dios, hija de Dios. ¿Y qué yo puedo hacer si Dios me está llamando hijo, me declara inocente? Que no hay nada mejor que poder entonces entregar nuestra vida al Señor como ofrenda al Señor. Que podamos decir, Señor, mira, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está todo lo que yo soy, te entrego mi salud, te entrego todo porque te amo. Porque definitivamente no hay nada mejor que reconocerte como exclusivo Salvador, que tú eres el centro de nuestra vida y a pesar de que te pueda fallar, he entendido que tú aún así me sigues declarando justo delante de ti. Así que hoy yo quiero hacer un llamado en esta hora. Un llamado a todo aquel que se sienta hoy que Dios lo está declarando justo